Pues con todos muy buenos días, son las 6:50 flat. Qué increíble, pero se han dado cosas y de ser ciertas las que he escuchado en esta víspera, esta gente se está riendo a carcajadas porque dejan a un sinnúmero de exponentes de peso, porque un expresidente de la República es un candidato que se diga lo que se diga de él, se recuerde lo que se recuerde de él, pero es un expresidente de la República. Y entonces, cambiarlo por una señora absolutamente desconocida, creo que le conocen en el barrio. Pero miren ustedes, con todo respeto para la dama, no es que Lucio Gutiérrez es un hombre controvertido, sin derechos, que salió muy comprometido en relación a precisamente lo que estamos conociendo, estamos inventariando en estos días. Lucio Gutiérrez resulta ser un santo, un pontífice. Lucio Gutiérrez se ha quedado sin curul. Y claro, de un lado y otro dirán, me parece bien, tampoco era un cuadro político a los que hay que exaltarle su conducta, su comportamiento. En ninguno de los términos el expresidente salió avante, convalidado por la población, felicitado por un sinnúmero de generaciones. Ya van muchos años que él dejó de ser presidente de la República, perdió la primera magistratura del país por reiteradas equivocaciones y por inconductas de una gama de ciudadanos que invitó a que colaboren con su administración. Pero esos resultan ser niños de pecho en relación a lo que veo. Solo de lo que han escrito los grupos investigadores, los grupos periodísticos que han investigado toda la situación, especialmente petrolera, de esta administración. Festines completos. Festín petrolero de empresas amigas de Lenín Moreno y Jorge Glass. Empresa Focus, agencia Focus. Uno de los secretos mejor guardados en el gobierno de Alianza País es revelado por Focus: la corrupción en los contratos de servicios petroleros en los campos Shushufindi y Libertador en el año 2012. Es apenas un caso. Hay aquí, como ustedes pueden apreciar, mis invitados de primera hora, Mauro Terán, Enrique Mafla, ya mismo el doctor Omar Simos, que está prácticamente en el edificio. Y la pregunta que nosotros reiteramos: ¿quién hizo el fraude? ¿Quién hizo más fraude? Bueno, no estamos comparando con la administración Gutiérrez, porque no tendría caso, vuelvo y repito. Son niños de pecho, como se dice en la población de clase media. Pero así es la vida, así juzga el país. Este va a ser un perdón y seguramente un olvido. Yo me temo de que la gente vaya a reaccionar en las actuales circunstancias con un voto que favorezca por lo menos al candidato que está a este momento pidiendo un momento de reconciliación nacional.
Él estima que va a salir avante en la jornada electoral y está buscando gobernabilidad. Y por eso esta frase: es momento, dice Guillermo Lasso, de la reconciliación. Pero será asegurando el éxito electoral. Esa es la parte labrada. El candidato presidencial de Creo, el señor Lasso, tiene un objetivo: unir a todas las fuerzas de izquierda, de derecha, de centro, para enfrentar al candidato del oficialismo, don Lenín Moreno. Eso le dijo ayer al diario La Hora mientras desayunaba en una tradicional cafetería del centro de Guayaquil. Allí, con una taza de café de jugo, unos cachitos, dijo que hará una campaña con mucho ánimo y con deseos de diálogo, incluyendo la propia gente de Alianza País, donde para él hay gente buena. Gente buena, pero equivocada. Eso dice Guillermo Lasso. Ayer, señoras y señores, nos prometimos dar continuidad a lo que nosotros hemos escuchado en nuestros invitados. Repito, el doctor Terán, el ingeniero catedrático de la Politécnica, el señor ingeniero Enrique Mafla, el exsecretario del presidente de la República, Rafael Correa, el doctor Omar Simons. Y nos habíamos también permitido invitar al doctor López. Sí, el doctor López. Vamos a lo que vamos. Le vamos a poner un poquito de todo. Usted tiene allí una parte final de lo que estaban tratando mis invitados, que son los mismos de esta víspera. ¿Quiénes hicieron el fraude? Bienvenido, doctor Simón. Bienvenido. Estamos ya todos. Y vamos a escuchar lo siguiente. ¿Me da la lista, por favor? A ver, aquí, en este reprise, vamos a encontrar una compilación de los pensamientos pronunciados por ustedes, especialmente el suyo, Enrique, y el del doctor Roberto López. También son partes pequeñitas solamente para hilvanar y ser coherentes con la plática que quedó un tanto incompleta y suspensa para esta mañana, porque ameritaba especialmente lo planteado por Roberto López, un jurista constitucionalista, que para el doctor Omar Simons lo que estaba buscando con esos planteamientos era prácticamente romper con el Estado de Derecho. Aquí está, por ejemplo, lo que decía Enrique Mafla, aquí presente, y saludamos a todos nuevamente con mucha cordialidad. Lo que debe hacerse es un control del software, porque a mí, mi hipótesis, ¿no?, es de que se está cometiendo algún error a nivel del software. Cuando existe un cero, ¿no?, de votos para algún candidato, se sube automáticamente los valores de los siguientes. Cuando algún candidato tiene 0 votos, el sistema, ¿no?, esa es una hipótesis que debe verificarse, no con discursos, sino con controles técnicos. Ese valor simplemente no se lo toma en cuenta y los valores de los candidatos siguientes se sube un puesto, no dentro del acta. Yo lo que quisiera proponer nuevamente, y esto yo creo que debe tomarse en cuenta, desde el punto de vista técnico no es complejo, establecer un sistema de controles para los 8 procesos de la gestión electoral a cargo del CNE y que tienen un impacto en el resultado final. Por ejemplo, hay preocupación de que si votan o no los muertos. Comerse la asamblea es lo mismo que hicieron los señores cuando llegaron al poder. Exactamente lo mismo. Y utilizaron un mecanismo jurídico que ellos mismos crearon, porque ellos pusieron la llave para abrir todos los candados en el artículo 444. Él es el doctor Roberto López desde la ciudad de Guayaquil. Al presidente dictar sus propias reglas electorales.
Es más, no solo le permite, lo obliga. La solución a las dos trampas que le he dicho, la de que se hayan quedado burlándose de la democracia y del pueblo del Ecuador todo el próximo periodo de gobierno, y el haber perdido fraudulentamente las curules de la Asamblea, se arreglan de la siguiente forma. La redacción de esas reglas electorales tiene que tener dos artículos. Artículo 1. En el plazo de 24 horas, la Corte Constitucional emitirá su dictamen favorable. De no hacerlo, se entenderá concedido. Es el mismo principio que opera para las leyes de urgencia económica. Si no se tratan en el Congreso en el plazo de 30 días, se entienden, o sea, entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. El artículo 2 dice, en virtud de que el artículo 147, numeral 5, le permite al presidente de la República integrar la administración pública, y según el capítulo 7, todo está dentro de la administración pública, porque en ese momento, el día 1 de gobierno, al dictar el decreto de convocatoria, anexando las reglas electorales a la Asamblea Constituyente, suspende el ejercicio de todas las autoridades de gobierno. No los puede cesar, ni les puede pedir la renuncia. Lo que el presidente sí puede es organizar e integrar la administración pública en función de que la Asamblea Constituyente va a hacer las reglas y los plazos para las nuevas autoridades. Lo que acaba de proponer el doctor López es una dictadura, básicamente. El jefe de Estado, el presidente de la República, puede organizar... Eres el doctor Omar Simón, que está ya entre nosotros. Su designación. Eso es lo que puede hacer en el Y un primero, no mandatario, eliminar el resto de funciones del Estado y el resto de instituciones. Acorralado. Hay 74, 75 asambleístas electos del Movimiento País. Eso es lo que, de acuerdo a las normas del juego, está determinado. Si es que el mandatario llega y en su primer decreto coge y elimina a todos los institutos y nombra a él por decreto a todas las autoridades del Estado, eso se llama golpe de Estado, ¿no? Usted se ratifica en aquello. Ya estamos en vivo, señoras y señores, a las 7:02 de la mañana, y a quien me dirijo es al doctor Omar Simón, para que inmediatamente nos haga la fineza de intervenir, como lo hizo ayer el doctor Mauro Terán. Es un destacado constitucionalista, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia. Así es que, Omar, ¿por qué usted cree que lo propuesto, estos dos decretos emergentes frente a un presidente acorralado con un Congreso gigantesco? Estamos pensando en Guillermo Lasso acorralado con un Congreso de 73 asambleístas de Alianza País, una mayoría más o menos significativa, y con la posibilidad de que el Partido Social Cristiano ¿cuántos votos tiene el Partido Social Cristiano recabados en estas elecciones hasta el momento? Entiendo que entre 16 por allí. Tenemos ahí, si es tan amable. Y dicen que podrían hacer una alianza entre el partido Alianza País, valga la redundancia, y el Partido Social Cristiano. Eso no me suena muy coherente que digamos. Pero son 15 los escaños conseguidos por el Partido Social Cristiano. El oficialismo, es decir, el partido más votado, ha alcanzado 74 curules, 74. La otra vez fue 100. 74 de 137, que es la totalidad de asambleístas. Y el presidente acorralado podría resultar Guillermo Lasso con 33 asambleístas propios y prestados, porque de pronto se pelea con Suma y se queda en mayor orfandad. Entonces son 33. Esta alianza, creo, Suma. Y 8 de la centro izquierda. 8 de la centro izquierda. El señor, alguien culpó al movimiento Pachacuti, el señor presidente Correa le culpó al movimiento Pachacuti, a la gente de izquierda de las organizaciones sociales y sindicales, de haber traicionado al señor general Paco Moncayo y haber votado por alguien, pero no se votó por Paco Moncayo.
dice, pero ¿qué pruebas tiene el señor presidente Rafael Correa? Él lo dijo literalmente, ¿no? Literalmente, los grupos de izquierda han traicionado a Paco Moncayo. Ahora, lo dice Rafael Correa. No, Y él es complicadísimo. Gonzalo, lo dicen los resultados electorales. Sí, sí. Sí, lo dicen los resultados electorales. O sea, solo basta comparar la votación de las organizaciones que conformaban el Acuerdo Nacional por el Cambio con la votación de Paco Moncayo. O sea, solo necesita comparar eso. Compare el más votado del Acuerdo Nacional por el Cambio en las poblaciones donde hay mayoritariamente población indígena, de acuerdo al censo, con la votación del general Moncayo, y va a ver cuán grande es la diferencia del voto asamblea versus del voto presidencial. Entonces, no es, o sea, aquí hay un análisis finalmente atrás de eso. ¿Cómo votó la población indígena? La población indígena no votó por Paco Moncayo. Eso está bastante claro. Las diferencias son sumamente significativas. ¿Se puede conocer aquello por alineamientos ideológicos? Perdón, buenos días. Me olvidé de saludar. No se preocupe. Como estamos en un continuará, ejercitando ese continuará, entonces estamos saludando, y ahí lo hice a nombre de todos al comienzo de este continuará. Entonces, Enrique, ¿usted qué piensa? Buenos días. No, cualquier análisis que yo he escuchado en estos últimos días es definitivamente subjetivo. Yo había solicitado al CNE que publique los resultados a nivel de acta, a nivel de Junta Receptora del Voto, para realizar un análisis formal, técnico, académico. Lamentablemente, como en muchos otros pedidos, este ha sido negado. Nuevamente, yo solicito que publiquen, que transparenten los resultados electorales para hacer este tipo de análisis. No solamente por votaciones de grupos ideológicos o de partidos o de alianzas, sino en general para detectar anomalías. Porque así como están publicando, y que les ha merecido aplausos porque está bonita la página web, esto no permite ninguna transparencia, ningún análisis. Deben publicar en un formato que permite el procesamiento automático de la información. Está entonces totalmente equivocada la interpretación o la crónica de análisis elaborada por el diario El Comercio y que consta en la primera plana de hoy, en donde doctor Mauro Terán se dice que las alianzas precisamente pesaron a la hora de ganar las curules. Entonces, esto no es compatible con lo que estamos analizando. ¿Qué dice usted, doctor Terán? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo me remito a lo que señala el doctor Maplas, ¿no? Si no se publican los resultados definitivos, ¿qué análisis se puede hacer respecto de las alianzas? ¿No? Pero es de lógica, dice el doctor Simón. El señor presidente Correa ha dicho lo que por lógica se colige, de que en definitiva se ve que la gente de izquierda no votó por Paco Moncayo por la pobrísima votación que recibió de la gente, ¿no? Bueno, es que en una alianza también se puede haber una especie de consenso entre los dirigentes de las diversas organizaciones que de una u otra forma equiparan en la alianza. Pero no se puede tampoco jugar con votos. Puede haber la alianza de directivas, pero no puede haber la alianza de votos. Entonces los partidos a su vez también tienen sus puntos de vista, tienen sus afiliaciones, tienen sus objetivos, y el momento del proceso electoral, pues a veces hay estas disimilitudes que pueden darse. Pero también se puede señalar, pues, dentro de lo estructural y fraudulento del sistema, si Alianza País tuvo un 38%, 39%, debería también tener un 39% de legisladores señalados, pero tiene más de un 50%. ¿Qué equivale eso? ¿Qué significa eso? Que hay un método de Hong que les da toda una perspectiva no real de las votaciones.
Entonces, yo pienso que en materia... Ese fue un electoral, mecanismo sí, creado en Montecristi para que Claro. favorezca a la revolución creado ciudadana. al expedirse la ley el Código de la Democracia, ahí se estableció este mecanismo. Pero, ya digo, está causando graves daños porque no refleja la realidad de las decisiones populares. Eso es correcto. Entonces, Y por si acaso, yo no estoy inventando que el presidente haya dicho que han traicionado los grupos de izquierda a Paco Moncayo. Lo dijo el día sábado. La derecha no tiene lealtad, solo tiene intereses. Desinflaron a Cintia, le dieron los votos a Lazo en el último minuto. Y lo mismo le pasó a Paco Moncayo. ¿Cómo lo utilizó la supuesta extrema izquierda? Pachacuti, MPD. Lo utilizaron para que ale a sus asambleístas, el candidato presidencial, pero aunque no lo crean, le dieron los votos a Lazo. Se los voy a probar. Cantón más con mayor proporción indígena de todo el país, el cantón Taisha, provincia de Morona, Santiago, nacionalidad Shuar, 96% de Shuar. Ahí, asambleístas provinciales en Taisha, el movimiento Pachacuti saca 55%. Creo Suma saca 33 y nosotros 6. Bueno, con 55%, si están apoyando a Paco Moncayo iba a sacar algo similar. Veamos qué pasó. La realidad es que Lazo saca 70% y Paco Moncayo solo saca 13.7%. Traicionaron a Paco Moncayo. Esa gente votó por Lazo. Y esto pasa en todos los lugares. La izquierda utilizó a Paco Moncayo como utilizó en el 2013 a Alberto Acosta y al final le dieron los votos a la derecha. Esa es la supuesta izquierda y ese es el supuesto movimiento indígena, compañero. Ahí hay una intencionalidad, obviamente, del señor presidente de la República. Culpar a los partidos, organismos, entidades de izquierda de que traicionaron a Moncayo en función del oligarca, señor Guillermo Lazo. Ahí está digamos, yo por lo menos por sentido común fusiono así la intencionalidad política de esta especie de remitido inventado por el señor presidente de la República. Ahora, Omar Simons dice, no, eso es cuestión de una lógica cuantitativa, matemática, aritmética. Los votos que no aparecen para Paco Moncayo quiere decir que fueron para Guillermo Lazo. Es subestimar y ponerle tristísima la votación de Guillermo Lazo. Porque miren, Guillermo Lazo lo que rescata son 33 escaños, 33 puestos, 33 curules. Y el oficialismo rescata 74. La otra vez rescató 100. Entonces tampoco se podría, por lógica aritmética, pensar que esos votos que no fueron a dar en función de el candidato de centro izquierda, Paco Moncayo, fueron al oficialismo. Yo no me permitiría decir eso, porque son los mismos 174 que... Lo que yo rechazo no es la palabra. Lo que yo no coincido es en el hecho del diario El Comercio, que dice que las alianzas, la crónica de primera plana del día de hoy del diario El Comercio, que menciona que las alianzas pesaron a la hora de ganar las curules. ¿Podrían tal vez explicarnos los puntos de vista, Omar, y Mauro, en ese orden? Señor doctor Omar Simón. Sí, a ver, bueno, habría que analizar realmente cómo finalmente terminó el resultado electoral ya en cada una de las circunscripciones para ver quiénes fueron electos por alianzas y quiénes fueron electos directamente por organizaciones políticas. La única alianza nacional que operó como alianza nacional en todo el país fue Creo Suma. Fue la única que tuvo candidatos de alianza en todo el país. Solamente es el nombre lo de país, porque dice Alianza País. Pero ese es el nombre de la organización política, bueno, por supuesto. No le digo por torpe, lo digo porque está en el periódico. Alianza País, porque está refiriéndose a las alianzas. Pero usted se refería a alianzas. Lo que pasa es que, a ver, ahí diferenciemos. La alianza dice, es la unión de dos o más organizaciones País políticas. Logró 74 puestos. Sí.
Dice, de ese total 24 en alianza con otros partidos o movimientos. Por supuesto. Por eso O se sea, ahí llama- tiene usted alianzas a nivel de la provincia del Oro, Ujú. con el movimiento local MAR, tiene una alianza a nivel de Loja, con Ya. el movimiento ARE, Ya. o sea, tienen varias circunscripciones con el Partido Socialista en algunos casos, tiene varias circunscripciones en las cuales los candidatos del Movimiento País fueron en alianza con otras organizaciones políticas. Y esto, bueno, es perfectamente normal, son organizaciones locales o organizaciones Claro. nacionales que decidieron unir fuerzas. ¿Usted está de acuerdo con el criterio periodístico de interpretación periodística y aritmética de el colega Mario Alexis González de la redacción política del diario El Comercio, que dice: las alianzas provinciales gravitaron para que Alianza País, Creo y el Partido Social Cristiano sumen curules? Pues que en algunos casos sí, o sea, efectivamente tiene movimientos locales fuertes, tiene personalidades locales que tienen gran trayectoria, gran empuje, y estas personas obviamente ayudan a que el resultado electoral sea mejor. Ahora, ahí hay un detalle importante. Recuerden que en la elección anterior, en el 2013, los 100 asambleístas que completaban el bloque también se componía con asambleístas que venían del movimiento Avanza en ese momento, que venían del Partido Socialista, que decidió correr por su cuenta en la mayoría del país, y varias alianzas locales. Es decir, ahora lo que pasa es que esos 74 asambleístas o 75 asambleístas son asambleístas del Movimiento País, en algunos casos en alianzas, como en el caso del Oro, por ejemplo, donde ya hubo una alianza. O sea, esta no es un tema nuevo, ni en el caso de Loja tampoco es un tema nuevo, la alianza con el Movimiento ARE, que son movimientos de la misma línea ideológica a nivel local. Pero también bajo la misma lógica del artículo hay 50 asambleístas del Movimiento País que son solamente Movimiento País, es decir, que no entraron por alianzas. Por alianzas. Es decir, 2/3 de los candidatos del Movimiento País son puramente Movimiento País. Entonces ahí creo que se cae un poquito la lógica del análisis del artículo. Ahora, en el caso de los 34, 33 de Creo Suma. de Creo Suma 33, en ese caso sí hay una alianza nacional entre Creo y Suma. Claro. Las dos organizaciones políticas Denunciada firmaron, y inscribieron una conocida. alianza y fueron con sus candidatos Doctor en unidad. Mauratera. Yo creo que la liberalidad con la que opina el primer magistrado es atípica de él. Tratar de desconocer avances y posiciones fraternas y francas de las diversas organizaciones políticas, y hablar de traiciones, bueno, ya es típico de él. Yo diría que, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional por el Cambio, fueron 3 organizaciones políticas que acordaron ir adelante, llevando adelante la candidatura de Paco Moncayo. Una cosa era la candidatura de Paco Moncayo y otra cosa, pues, las candidaturas a legisladores. La Izquierda Democrática, Pachacútec, y pues el movimiento, como es el ex-MPD, se llama Unión Republicana. Unidad Unión Popular. 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 No Entonces estos acertamos países ninguno. son fuertes y débiles en determinadas provincias. Entonces la alianza se consolidaba en donde realmente las diversas fuerzas tenían que unirse. Pero en donde cada uno de los movimientos y partidos tenía su fuerza, pues preferían mantenerse solos. Entonces esta especie de disimilitud genera pues una distorsión en cuanto a los resultados, aparentemente. Obviamente habría que analizar cómo se desenvolvió la campaña del general Moncayo para tener pues un punto de vista objetivo, pero eso es algo que le compete a la organización que llevó adelante, no le compete al presidente de la República. Él no tiene por qué meterse a analizar cosas que solo les compete a los actores de la acción política. Entonces Bueno, siempre a él le ha gustado ser el principal comentarista de todos. Sí, pero dice lo que se le viene en gana, pues, ¿no? Y algún rato, pues, eso también le cuesta desde el punto de vista político. Claro. Porque le cuesta en cuanto a la credibilidad. Lo que él diga, pues, no, ya no le cree nadie.
Nadie le cree en ningún sentido. Decía Humberto Cholango, ¿y qué le parece a usted, doctor Terán? Aquí hay aquí en esta declaración de Humberto Cholango, dirigente indígena muy conocido, expresidente nacional del movimiento indígena, se deja notar de que no ha estado muy a favor de el general Moncayo, porque después de los resultados ha opinado de la siguiente manera: si hubiésemos ido juntos, ID, o sea, Izquierda Democrática, Pachacuti, el movimiento de Humberto, y Unión Popular, o Unidad Popular, que es el ex MPD, hubiéramos tenido mejores posibilidades. Y me parece que tiene toda la razón. ¿Quién se opuso? ¿Quién fue el egoísta? ¿O todos pensaron de que la cosa iba a ser tremendamente fácil y se declararon mutuamente su independencia y propiciaron listas propias? Humberto, es un placer saludarle, muy buenos días. Usted dice, si hubiésemos ido juntos, ID, Pachacuti y UP, Unión Popular, habríamos obtenido mejores posibilidades y seguramente mayor número de escaños. Yendo juntos, ¿por qué tiene usted esa seguridad, Humberto? Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes que escuchan su prestigiosa emisora, don Gonzalo. Sí, efectivamente, nosotros hemos ya hecho un balance, un análisis de los resultados electorales, tanto de los asambleístas nacionales y de los asambleístas provinciales, las votaciones que hemos obtenido. Yo he dicho con análisis ya, con los resultados en la mano, si es que nos hubiésemos ido juntos, tanto para asambleístas nacionales y en muchas provincias para asambleístas provinciales, hubiésemos tenido una bancada mucho más amplia, mucho más grande, mucho más vigorosa en este nuevo espacio legislativo, en este nuevo periodo de gobierno que se instalará desde el 24 de mayo. ¿Por qué cree usted aquello? Bueno, los resultados electorales que sacamos en algunas provincias, por ejemplo, no alcanzamos a obtener asambleístas por ir en listas separadas, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, en otras provincias, por ejemplo, Imbabura, por ejemplo, y así sucesivamente, en algunas provincias, que nos hubiese sido muy, muy importante tener nuestros asambleístas, de cualquier movimiento que hubiese sido, pero de cualquiera de los tres hubiese sido una bancada mucho más vigorosa. Nosotros hemos mirado ya los resultados, nosotros tenemos una muy buena votación, también la ID tiene buena votación, también tiene la Unidad Popular buena votación. Si es que sumábamos los tres, obvio, por ejemplo, que llegábamos a tener unos 4 asambleístas más en todo el país, incluido un asambleísta más a nivel nacional, que hubiese sido 5 asambleístas. Nosotros tenemos en estos momentos 5 asambleístas del movimiento Pachacuti. La ID tiene 2 asambleístas, si no me equivoco, pero hubiese sido mucho más mejor de tener... Humberto, por falta de esa cohesión, de esa unidad que usted reclama o precisa, el señor presidente tiene razón de manifestar que ustedes traicionaron, me refiero a todo el global que postuló a la presidencia de la República al general Moncayo. El presidente Correa dice que lo han traicionado grupos como el suyo, de izquierda.
No, de ninguna manera. Nosotros no hemos traicionado, nosotros trabajamos hasta el último momento juntos con General Moncayo. Nosotros fuimos coherentes con la alianza. Lo que hubo dificultades es la conformación de listas desde mucho más antes en las provincias, y eso nos deja una gran lección y ojalá podamos aprender de esa lección para las futuras elecciones. Ya en el proceso de campaña, ya en el proceso electoral, no ha habido ninguna traición, más bien nosotros hemos trabajado de manera conjunta, hicimos una buena campaña, hicimos propuestas coherentes, ideas nuevas, hicimos una campaña mucho más viable para el país, para nuestra nación, juntos con General Moncayo, con la Izquierda Democrática, Unidad Popular y el Movimiento Pachacuti. ¿Por qué no pegó la candidatura de Moncayo? Bueno, la candidatura de Moncayo siempre fue una candidatura importantísima, una candidatura honesta, una candidatura con experiencia que el Ecuador necesita. Lo que pasa es que más pudo la demagogia, más pudo la mentira en la campaña, y sobre todo esto de la polarización de la sociedad. Creo que funcionó eso a la última hora, el tema de la demagogia total, racismo, y más bien eso se fue a colocar en la última semana en el voto útil, que lo llaman, que prácticamente se fue a otro lado. Entonces, ¿por quién votaron mayoritariamente los indígenas? Me da pálpito de que votaron por Alianza País. La mayor parte de sus correligionarios o compañeros de raza. Si nosotros analizamos los resultados en las provincias, en los cantones y hasta en las parroquias, por ejemplo, se puede mirar que la votación que se saca de manera pareja, se podría decir, es casi igual, es entre el candidato de Alianza País y el General Moncayo, que fue nuestro candidato. Así es que tenemos una... ¿En el sector indígena, por ejemplo? En el sector indígena. Se parten en casi iguales. Casi iguales, en muchos lados ganando con General Moncayo, en otros lados casi igual con el candidato de Alianza País. Pero el correísmo ha tratado mal a los sectores indígenas de lo que hemos apreciado en los últimos años, porque no son meses. Bueno, la campaña que realizamos, obviamente, nosotros planteamos nuestras propuestas, pero nosotros no controlamos pues las mentes, nosotros no controlamos los sentimientos. Nosotros siempre estamos actuando de manera organizada, pero en años anteriores era más peor todavía. Hoy creo que de alguna manera con nuestro candidato General Moncayo se pudo representar de la mejor manera, por lo menos en las áreas rurales, especialmente en el sector indígena. Pero se desprende que también la candidatura o la Alianza País arrastra más gente de su etnia. ¿Qué le parece ese acerto? ¿Es preciso o equivocado? Bueno, tienen presencia. Frente a una realidad no podemos negar. O sea, sería absurdo negar frente a una realidad. Pero son 10 años. Son 10 años de trabajo, de presencia que han hecho. Obviamente que pueden tener. O sea, hace años... También el presidente ha ayudado a estos sectores, ¿no? Hace años la Izquierda Democrática tuvo una inmensa presencia en el sector indígena, en el sector rural, por ejemplo, cuando nosotros teníamos como Movimiento Pachacuti y éramos, andábamos por andariveles separados, ¿no? Cuando la Izquierda Democrática presentaba a otro candidato, nosotros presentábamos otra candidatura. Entonces, obviamente que eso es la realidad, y nosotros obviamente hemos tenido una muy buena votación en el sector rural, especialmente en los sectores más empobrecidos del país. No lamenta absolutamente nada, ni cuantitativa ni cualitativamente, ni ideológicamente. Ahí han estado los hombres del movimiento Pachacuti al frente de la situación, liderando lo que tienen, ¿no?
Por supuesto, nosotros no podemos lamentar nada, más bien nosotros iniciamos esta campaña con General Moncayo, faltando un mes. Yo También. siempre digo, hasta para bautizar un guagua se va a coger de compadres con 3 meses o 4 meses de anticipación, pues. Y con Era dinero. una campaña electoral. Y Peor, con dinero. por supuesto, teníamos al gobierno que viene haciendo 10 años de campaña y a un banquero de la burguesía que viene haciendo campaña 6 años, y nosotros entramos en un mes. En caso mío, yo entré a la campaña o al proceso electoral 3 días antes de cerrar las inscripciones. Resolvieron que yo sea candidato para asambleísta nacional. Bueno, ya hemos enfrentado, no vamos a volver a estar lamentando, sino agradecemos por la coherencia, agradecemos por los miles de votos que hemos conseguido, y nosotros vamos a continuar en este proceso y ojalá podamos consolidar el acuerdo nacional por el cambio. Pero ya nos deja esta lección, y que tenemos que sacar lecciones que podamos aprender para futuras elecciones. Pero usted no lo veo muy animado a votar, por ejemplo, por Guillermo Lasso para la segunda vuelta. No, don Gonzalo, usted sabe mi coherencia ideológica política, no de ahora, sino desde hace años. Yo no puedo, está en contra de mis convicciones políticas. Yo no puedo votar por una por una burguesía que está juntos, Lasso, Nebot, Bucaranes y Blas Gutiérrez. Muchísimas gracias por las opiniones que ha vertido en la cadena Democracia. Como siempre, un gran abrazo para usted, Humberto. ¿Qué le parece, doctor Terán, esto? ¿A qué llega, a qué conclusión podemos arribar? Llegamos a la conclusión de que nuevamente el señor presidente de la República es un mentiroso. Porque de lo que señala Cholango, más bien a quien ha beneficiado la votación de Moncayo ha sido a Alianza País. Y él señala pues que le han traicionado a Moncayo en beneficio de Lasso, cuando el beneficiario ha sido Alianza País. Y hay un caso, como el caso de la provincia de Chimborazo, en donde hay una alianza fuerte entre el gobierno, entre el correísmo y algunos de los militantes de Pachacuti, inclusive algunos tuvieron que ser expulsados en plena campaña electoral. Entonces son factores que no pueden ser analizados al paso como los hace con cierta ligereza el líder de Alianza País, para desprestigiar o pretender echar al traste decisiones de grandes sectores o de sectores de la izquierda para, obviamente, generar ideas diferentes, ¿no? Entonces, una vez más está comprobado que quien está mintiendo es él. Omar Simón. A ver, yo en esto sí creo que voy a ser bastante duro. Es decir, a ver, o sea, una cosa es sentarse frente a un micrófono a opinar sobre lo que otros opinan y a soltar cualquier tipo de afirmación. A ver, el presidente es absolutamente claro cuando dice, en poblaciones donde son mayoritariamente indígenas, como Taisha, donde el 97%, 96% y algo más, se declara indígena en el censo, el resultado es 75% vota por Lasso, 51% vota por el movimiento Pachacutic para la lista de asamblea provincial y 14% vota por Paco Moncayo. 14% vota por Paco Moncayo. Entonces, en conclusión, votaron por Pachacutic, por Lasso y no votaron por Moncayo. Es simplísimo, es pura matemática. Entonces el presidente no ha mentido. No ha mentido, está dando una información que es fruto de un análisis estadístico. Y si es que queremos tener datos, hagan lo que hicimos muchos. Carpintería, entrar y sacar tabla por tabla la información hasta poder tener la información y poder hacer los análisis. Pero otra cosa es analizar de analizar. Tan no es cierto lo que usted dice, Mauro, que finalmente el movimiento Alianza País saca el 40% prácticamente de la votación para presidente de la República. O sea, tan no es cierto que nadie le crea al presidente que saca eso. Y otra cosa, el presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a opinar. Yo no entiendo por qué se denota la opinión del presidente. ¿Alguna vez a usted, Mauro, el presidente le ha dicho mentiroso? Sin embargo, ustedes siempre se quejan de que el presidente es grosero. Les mostraría una grabación que circuló el día de ayer del señor Lasso, con términos que el presidente jamás ha utilizado. Jamás. Si usted me permite, Gonzalo, yo le pongo aquí en el micrófono y ustedes van a escuchar lo que el señor Lasso dijo. Términos que el presidente nunca jamás ha utilizado para referirse a ninguna persona. Póngalo.
¿Me da un segundo? Hasta tanto puede... Hasta ubicarlo. Está ya con nosotros el doctor López. Señor doctor, nos quedamos a media asta, digamos, desarrollando una idea que fue acogida por unos y replicada por otros, no replicada, sino no estuvo la propuesta especialmente de consulta o de elaborar decretos del nuevo presidente para garantizarle gobernabilidad. En esto quedamos. Pero si ya tenemos la grabación, vamos a enriquecer a la ciudadanía. Esto es lo que dijo el señor Lasso, ¿no? Esto fue lo que dijo el señor Lasso públicamente con un micrófono en mano. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Muy poco. Pero tenga la bondad de repetir. No, usted. No voy a repetir las palabras del señor Lasso, porque es una insolencia. Es una insolencia. Póngale de nuevo. Ya. Entonces, discúlpenme, pero aquí siempre se siente, y el presidente es grosero, y el presidente nos agrede. Ya. Eso es una agresión a todo el mundo. O sea, discúlpenme, la palabra que utilizó el señor Lasso, tan modosito como es un insulto. Ese sí es un insulto. Así como decir mentiroso, por supuesto. Yo les hice escuchar hace contados instantes una compilación de el señor ingeniero Mafla, del señor doctor López y de Omar Simón, que fue más o menos de 17 segundos, me dicen, no, 3 minutos, 17 segundos. Y nos toca, tenga la bondad. Artículo 1. En el plazo de 24 horas, la Corte Constitucional emitirá su dictamen favorable. De no hacerlo, se entenderá concedido. Es el mismo principio que opera para las leyes de urgencia económica. Si no se tratan en el Congreso en el plazo de 30 días, se entienden, o sea, entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. El artículo 2 dice, en virtud de que el artículo 147, numeral 5, le permite al presidente de la República integrar la administración pública, y según el capítulo 7, todo está dentro de la administración pública, porque en ese momento, el día 1 de gobierno, al dictar el decreto de convocatoria, anexando las reglas electorales a la Asamblea Constituyente, suspende el ejercicio de todas las autoridades de gobierno. No los puede cesar, ni les puede pedir la renuncia. Lo que el presidente sí puede es organizar e integrar la administración pública. En esta parte quiero entender que Omar Simón dijo lo que quiere este caballero, refiriéndose a usted, doctor López, es quebrar o quebrantar el orden constitucional o el régimen de derecho. Falta un pedacito de la grabación, ¿no? O sea, más adelante es mucho más claro en su propuesta. Sí, está mal editado. Sin embargo, Roberto López ya lo escuchó. La intencionalidad suya es romper, quebrantar el orden de derecho. Le vamos explicando a la ciudadanía al tenor de la duda que tiene el doctor Omar Simons, ex secretario presidencial. Tenga la bondad, doctor Roberto. Buenos días, señor Rosero. Buenos Muchas días, gracias doctor. por la Bienvenido. invitación. Un saludo al público, un saludo a los panelistas. No, yo me quedo con la expresión del señor Simons ayer. Lo que el señor Simons dijo fue, estamos ante un constitucionalista que propone una dictadura. Esas fueron sus palabras textuales. A ver, en primer lugar, yo creo que tenemos que serenarnos, que dejar de lado las susceptibilidades, pero también de respetarnos. Los epítetos, los calificativos no nos conducen a ninguna parte, porque la ciudadanía se merece respeto. Entonces,
como nadie participa en un foro para ser ofendido, yo propongo que nos desenvolvamos en ese ámbito. Yo no participo en un foro para que el señor Simmons o nadie me diga a mí, un constitucionalista que propone una dictadura. Sin embargo, no me doy por ofendido. Vamos a lo conceptual, que es la forma de definir estas cosas. ¿Qué propone Entonces, usted en homenaje a los oyentes que se han integrado esta mañana a nuestra sintonía? ¿Qué es lo que propone concretamente, doctor López? Mire, aclaremos la concepción con la que se cerró el programa ayer, porque yo no tuve derecho a la réplica, no pude defenderme. Entonces, le ruego me permita explicar esto de aquí. Yo no soy un constitucionalista que está proponiendo una dictadura, sino que soy una persona que se ha dedicado 30 años a investigar el derecho constitucional, y esa me parece una muy pobre descripción de mi bagaje de conocimientos. Entonces, comencemos. ¿Qué es dictadura? Para ver si eso es lo que yo estoy proponiendo. Voy a dar la referencia bibliográfica, porque no se trata de opiniones. Ya. Veamos lo que dice la ciencia que regula el comportamiento social, que es el derecho. Me voy a referir al diccionario de Derecho Público. Ya, pero de Emilio Fernández regresando Vázquez. a ver al reloj, porque allá tenemos Sí, Lo voy a inconvenientes. decir rápido, ¿ya? Dictadura. Concentración persistente y omnímoda del poder en un órgano constitucional. Es, pues, concentración excepcional del poder político en todas sus dimensiones y con pretensión de perpetuidad. Vamos ahora a lo que dice la Constitución. El artículo 225, capítulo séptimo, el capítulo séptimo de la Constitución se llama Administración Pública. Y el artículo 225 incluye dentro de la administración pública los órganos y las funciones, todas las funciones del Estado, ¿ya? Es decir, dentro de la administración que está controlada por el presidente, según el 147, numeral 5, que cité ayer, se encuentran todos los órganos del Estado. Cuando el señor Correa dice que él es el jefe de todos los poderes, está diciendo una barbaridad a nivel universal, pero una barbaridad que en el Ecuador tiene raigambre constitucional, está recogido en la Constitución, no está mintiendo cuando dice eso. Entonces, ¿qué es lo que he propuesto yo? La forma de salir de esa dictadura que existe constitucionalmente en el país, porque todos los órganos de las funciones están dentro de la administración pública controlada por el presidente, lo cual se adapta al concepto que el señor Simmons emitió ayer. Vivimos en una dictadura. Yo no estoy proponiéndola, estoy proponiendo la forma, la única que existe además, de salir de esa dictadura, porque no hay forma de realizar ningún acto de gobierno en este país si no es bajo el control de la Corte Constitucional. Y aquí voy a remitirme ya a lo que dijo el doctor Terán ayer, porque también él dijo que no se necesita permiso, no se necesita el dictamen de la Corte para la consulta popular que convoca a una constituyente, y aquí lo que hay que hacer es remitirnos, ni siquiera a opiniones, sino remitirnos a lo que dice la Constitución. El artículo 438 establece clarísimamente cuáles son los casos en los que se requiere el dictamen de la Corte Constitucional. Dice 438, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante, eso quiere decir obligatorio. Numeral 2, convocatorias a consultas populares. Estamos bastante claros, me parece, ¿no? La Corte emite dictamen vinculante en las convocatorias a consulta popular. Y aquí en el 438 hay una remisión a la ley. También dice, además en los casos en que determine la ley. ¿Qué dice la ley? La ley de la materia es la ley de control constitucional. Dice en el artículo 127, la Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas, repito, todas las convocatorias a consulta popular. ¿Ya? Por si fuera poco, el artículo 102 de la misma ley dice, control constitucional de convocatorias a referéndum. Cuando la enmienda, reforma o cambio constitucional se tramite a través de un referéndum, existirá un control constitucional previo de la respectiva convocatoria. ¿Qué dice el 444? Que es el que se refiere a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Y acabo de demostrar, leyendo 2 artículos de la ley y 1 de la Constitución, que esa convocatoria a consulta popular requiere el dictamen obligatorio de la Corte. Así que ya no voy a decir nada más sobre este tema, porque ayer lo que el doctor Terán ha emitido es una opinión en contra de lo que dice la Constitución y la Ley de Control Constitucional. Y ahí simplemente ya la ciudadanía tendrá que evaluar si lo que pesa es lo que dice la Constitución o la ley, o lo que dice la opinión de un jurista. Y ahí con eso concluyo. Muy bien, Ahora, muy bien, vamos a doctor.
Espere usted, dígnese escuchar lo que opinan los otros dos contertulios, que Seguro, naturalmente usted los convoca a una contrarréplica, si cabe el término. Voy con Mauro Terán. Señor doctor, su sabiduría constitucional, ¿qué le dice? Muy bien. Tendríamos que remitirnos, obviamente, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como señala el doctor, el artículo 127 dice control constitucional de las consultas populares. El artículo 127 dice alcance. La Corte Constitucional realizará el control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. Pero dice punto seguido. El control de constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la sección 3 del capítulo 4 del presente título, y está encaminado a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas que adopte a través de este procedimiento. Cuando usted convoca a consulta para convocar a la Asamblea Constituyente, no está convocado a decisiones jurídicas, no está preguntando sobre decisiones jurídicas. Veamos qué es lo que dice la sección 3 a la que se refiere el artículo 127. Dice, control constitucional de convocatorias a referendo. Cuando la enmienda, reforma o cambio constitucional se tramite a través de un referendo, existirá un control constitucional previo a la respectiva convocatoria. En el caso de convocar a la Asamblea Constituyente, ¿qué referendo? ¿Qué análisis de disposición legal existe? No hay tal. Entonces, se desprende pues del análisis de estas dos disposiciones de la Ley de Control Constitucional que para convocar a la Asamblea Constituyente no se requiere ningún control de la Corte Constitucional. Porque no está usted consultando sobre ninguna ley, ninguna norma. El doctor no hay López referendo. equivoca el escenario. Es cuestión del análisis que hay que hacer respecto de lo que está dispuesto en las leyes. Porque el 444 refiere a la Asamblea Constituyente. Todos estamos respetando, Claro. pues, respetándonos. Así es. Especialmente ustedes que manejan con conocimiento de causa estos temas. El 444, doctor López, dice la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o el presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. ¿Estamos hablando de la Asamblea Constituyente o estamos hablando de la consulta? Esto le rogaría tenga la bondad de esclarecer hacia dónde apuntan sus argumentos favorables y los que le aplican como argumentos desfavorables sus colegas de plática en esta mañana. Ya, mire, yo creo que si nos sentáramos a analizar el tema, el doctor Terán y yo llegaríamos a la misma conclusión. ¿Cuál sería? Omitió leerle la parte del artículo que dice, la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las representantes y las reglas del proceso electoral. Ya. Esas reglas del proceso electoral que en la consulta que hizo el señor Correa cuando ganó las elecciones del 2006 se llamaban estatuto electoral, son reglas jurídicas. Esa es una consulta de referéndum. El artículo 444 en realidad construye un híbrido, un monstruo de dos cabezas, que es una consulta plebiscitaria y una consulta de referéndum. Ahí está la respuesta, ¿ya? ¿Qué es un plebiscito? Un plebiscito cita a la plebe, viene del derecho romano. Sí. Se consultaba una decisión, es decir, una decisión de gobierno. En vez de tomar el gobernante, se la traslada al pueblo. Eso es un plebiscito. Y un referéndum es la consulta de un texto legal. El texto legal que se consulta en este monstruo que construye el artículo 444 es precisamente el contenido. El texto, si ustedes revisan el estatuto electoral que consultó el señor Correa, tiene, no sé si son 30 o 40 artículos de reglas legales. Entonces, ese texto que no puede ser cambiado, porque
porque en eso referéndum viene de refrendar, refrendar viene de referéndum. El pueblo refrenda el texto consultado, no le toca ni una coma, ¿ya? La consulta que tiene el 4.4 es una consulta de referéndum aparte del plebiscito. Entonces, como la ley dice que los referéndums tienen que tener el dictamen, y además tiene una lógica eso, pues si la Corte Constitucional hace control de constitucionalidad, es obvio que una consulta de un texto tenga que, ese sí, tener el dictamen de la Corte. Lo que excede Pero ¿cuál es la herramienta que usted defiende? ¿Perdón? Todas estas son herramientas, son mecanismos. ¿Cuál es la que usted defiende? ¿Con qué instrumento podría en la ser? parte plebiscitaria, que es un acto de gobierno. Les dije ayer que el sistema presidencial tiene una característica fundamental. Quien gobierna se llama ejecutivo dual. Es el presidente de la República. Ejerce la función de gobierno y ejerce la función de dirigir la administración pública. Y lo que han hecho al hacer esta constitución es trabar una convocatoria a consulta popular, que es un acto de gobierno con el mecanismo que han utilizado para todo, que es el control de constitucionalidad por parte de la Corte. Antes el Ecuador era manejado en el sistema presidencial tradicional, Congreso, Ejecutivo, no. Ahora la Constitución no es lo que dice la Constitución, sino lo que dice la Corte que dice la Constitución. Entonces, este es un sistema político en el que el presidente gobierna el país con 6 jueces de la Corte Constitucional, porque los hace decir lo que él quiere. Entonces, esa burla al pueblo del Ecuador, que es trabar una decisión de gobierno, puede ser resuelta con la fórmula que yo propuse ayer. Y la otra fórmula, que es más importante aún todavía, es aquella que permite suspender el ejercicio de todas las autoridades locales, precisamente por haberse burlado del artículo 144 que establece la duración del periodo de gobierno. No se puede engañar a un país diciéndole que 4 años el gobierno se alterna, como dice la Constitución del Ecuador. Desde 1835 todas las constituciones han dicho lo mismo, que el gobierno es alternativo. Porque no estamos alternando el gobierno, estamos alternando solamente al presidente de la República y a los legisladores que no gobiernan, que hacen leyes. Todas las autoridades de gobierno, es cuestión de ponernos a revisar la Constitución. Mire, el señor Pollitt se acaba de elegir nuevamente por 6 años. El señor Pollitt tiene 10 años en ejercicio y tenía 4 años más con el señor Gutiérrez, o sea, ya 14, más 6 son 20 años. Aristóteles dice que la democracia se basa en la alternancia, porque la alternancia tiene su origen en la igualdad. Si hoy día las decisiones de gobierno las toma usted, mañana las toma el doctor Terán, otro día las toma el señor Simos y otro día las tomo yo, estamos hablando de una democracia. Si el señor Pollitt es el contralor durante 20 años, pero hace 20 años no nos dijeron pues que él iba a ser contralor durante 20 años, nos dijeron que eran 4, y después resultó que eran 4 más, y después resultó que eran 6, y ahora resulta que son 6 más, nos están engañando. Entonces, eso tiene que ser solucionado, y la única forma de solucionarlo sin abusar, porque aquí yo parezco el abogado del correísmo. Yo tengo reuniones en las que todo el mundo me dice, hay que sacarlos a patadas, hay que pedirles la renuncia, y yo digo, no señores, porque vamos a recurrir a lo que ellos hicieron, porque ellos sacaron a patadas a los 57 diputados del Congreso y a los vocales del Tribunal Constitucional, cuando en vez de la fuerza de los pies o de los puños tenemos la fuerza de la razón. Yo estoy proponiendo una salida jurídica, la única que hay que sirve para bailarse, como dije ayer en términos coloquiales, el dictamen de la Corte. Entonces, yo no entiendo a qué se debe la oposición del régimen. Si ellos prefieren que lo saquen a patadas, pues ok, vamos con la fórmula de ellos y yo retiro la mía. Pero yo creo que el Ecuador tiene que ir hacia un sistema jurídico o hacia una forma de hacer política que excluya la violencia. Si vamos a seguir sacando a patadas a los funcionarios, en vez de evolucionar como sociedad, retrocedemos. Muy bien, doctor López, muchísimas gracias. Solamente un aditamento de parte de el doctor Terán. Sí. Porque hay otra propuesta que le voy a hacer conocer a la ciudadanía y estoy segurísimo de que ella respaldaría esta propuesta. Vamos. Sí, con mucho respeto al doctor López. Al doctor y obviamente sí hay que recibir sus puntos de vista con mucha objetividad y además viene también de un técnico y de un académico en materia que es muy respetable, obviamente. Pero hay que analizar lo que señala a fondo el artículo 444. Dice, la consulta deberá incluir
la forma de elección de los representantes y las representantes y las reglas del proceso electoral. Es decir, no está cambiando nada de ningún cuerpo jurídico. Ya. Más bien lo que está señalando el artículo 4.4 es que se otorga discrecionalidad a quien consulte, sea el presidente de la República, sea el porcentaje de la Asamblea, sea el porcentaje de ciudadanos, van a tener discrecionalidad para determinar la forma de elección de los asambleístas y las reglas del proceso respectivo. O sea, esto sale totalmente de la estructura normal legislativa. Si es que, con Sería todo un respeto, se escenario acepta, atípico. claro, si se acepta el criterio del doctor López, quiere decir que entonces el candado constitucional funcionará indefinidamente, porque al tener que consultarle a la Corte Constitucional, y en este caso una Corte Constitucional correísta, pues nunca se tendrá la posibilidad de convocar a la Asamblea Constituyente. Yo le digo a usted, ingeniero Mafla, usted no es un técnico en jurisprudencia, pero es un ciudadano con enorme sentido común, muy ilustrado en los temas técnicos, especialmente de consultar a la gente. Porque convocar a elecciones es consultar a la gente, pedirle una opinión. El voto lo manejan ustedes los técnicos, pero esta vez la invitación es al ciudadano. Y le pido, ingeniero Mafla, que tenga la bondad de sintonizarme cuál es la idea que tengo personalmente como comunicador. La gente, la ciudadanía ecuatoriana, que ejercita ya tareas electorales, pide a gritos fiscalización, ¿o no le ha constado a usted en las calles, en las familias, en los escenarios comunitarios, en los sitios de trabajo? En todas partes la gente lo que quiere es fiscalización a esta década de gobierno. Le consulto a usted y consulto a los señores que manejan, obviamente, súper mejor que el periodista, el tema constitucional o constitucionalista, esta idea. El que presente, en este caso no va a presentar Lenín Moreno. Si presenta Lenín Moreno, se forra de votos. Si presenta Guillermo Lasso, le gana con enorme distancia la segunda vuelta a Lenín Moreno. Una consulta popular, un compromiso de consulta popular de Guillermo Lasso, vuelvo y repito, o de los dos finalistas. El candidato, solo por ponerlo en esos términos, el candidato Guillermo Lasso se compromete ante el país llevar a consulta popular una vez que sea posesionado, o sea, ya como presidente electo de la República del Ecuador, y que sea proclamado, pues no, vuelvo y repito, presidente de la República, las siguientes consultas. ¿Está usted de acuerdo? La primera. Vayan atendiéndome, señoras y señores. Esto es producto de la iniciativa ciudadana, de la iniciativa popular, no son de técnicos ni de políticos, ni los ciudadanos. ¿Está usted de acuerdo que el candidato ponga en vigencia un plan de fiscalización a todos los integrantes y administradores de los gobiernos que se han turnado durante los últimos 15 años en el manejo económico, financiero y de contratación pública? Una pregunta. Repito, ¿está usted de acuerdo, ciudadanos? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo, ciudadano? Que el candidato
ponga en vigencia un plan de fiscalización a todos los integrantes y administradores de los gobiernos que se han turnado durante los últimos 15 años, para que no crean que es solamente de los 10 años. Y si quieren ponerle 20 años, pónganle 20 años. En el manejo financiero, responsables del manejo financiero, económico y de contratación pública. Consulta 1. Consulta 2. ¿Apoya usted que el candidato Guillermo Lasso convoque al pueblo ecuatoriano a elegir por votación popular a las autoridades de control del Estado, Contralor, Fiscal General, Procurador del Estado y superintendentes para el ejercicio del siguiente cuatrenio? Y la última, aprueba la disolución del quinto poder del Estado, causante de inoperancia en las funciones con que fue concebido. ¿Usted cree que esto tendría un apoyo masivo de la población, pensando como ciudadano? La una es un compromiso absoluto y total de Guillermo Lasso o de los dos candidatos para optar por consultarle a la gente si aprueba una fiscalización de los últimos 15 años a todo el mundo. Mire, yo creo que los ciudadanos que no estamos polarizados por los diferentes grupos políticos, lo que queremos es transparencia, lo que queremos es justicia, equidad. Y lamentablemente los grupos que están en el poder lo que menos permiten es esto. En cuanto a la fiscalización, es definitivamente una necesidad imperiosa, pero que sea una verdadera fiscalización. ¿Cómo la vamos a realizar? ¿Con las autoridades que tenemos actualmente? Imposible. Mire, solamente en el sector en el que estoy yo más cercano, en la educación superior, se ha triplicado, entiendo yo, el presupuesto. ¿Y cuáles son los resultados? Totalmente negativo, ha habido un clientelismo. La CENESID reportó que un estudio realizado por ellos arrojaba que más del 60% de los proyectos de titulación de pregrado y más del 50% de las tesis de maestría eran plagios. Entonces, aquí estamos invirtiendo en educación para producir no profesionales, no académicos de alto nivel, sino plagiadores. Gente que se fabrica sus tesis de graduación copiando del rincón del vago. Y ahora la carrera académica está basada en publicaciones. Sería necesario que la CNC dio esto, lo he propuesto al economista Ramírez, que realice una fiscalización de la inversión que se está haciendo en educación. ¿Cuál es el producto de esa inversión? Una serie de artículos, ¿no?, que son absolutamente irrelevantes. La gente viaja a Italia, a la India, a exponer prácticamente, yo diría, basura en la mayoría de los casos. Mire lo que está sucediendo en Yachay. De los dos productos que han salido a la luz, rábanos y lechuga por un lado, y esta mega fábrica o factoría de vehículos eléctricos, yo creo que lo más serio es la producción de rábanos y lechugas. Entonces, en todos los lados, en la justicia. ¿Cuánto se ha invertido en justicia? Hicimos una consulta popular. Se invirtió alrededor de $100 millones en tecnología. ¿Dónde está esa tecnología? El mejor centro de datos del país está en las Naciones Unidas y Amazonas y otro en Cuenca. Y no funciona. Todavía los ciudadanos tenemos que estar mendigando justicia. Yo personalmente tengo un caso que ya lleva 3 años por un accidente de tránsito y no recibo justicia. Claro que el eslogan es: tránsito no es impunidad. Entonces, necesitamos los ciudadanos ver a dónde se fue tanto dinero, doctor Omar tanta Sima, expectativa, tenga la bondad, su parecer es también muy importante. Eso espero, para eso me supone que me invitó. A ver, Gonzalo, 3 cosas. La una, no puso la parte a la que yo me refería, porque no estaba discutiendo si es que la control previo de tales, a la que yo me refería y que al final lo volvió a repetir el doctor López, que es en la que dice que el presidente vía decreto cesará a todas las autoridades. Ahí es cuando yo digo que el doctor López
con este artilugio que dijo que él, si es que desaparecía y había entregado a alguien su proyecto de decreto número 2 para el próximo presidente, que cesara en funciones a todas las autoridades. Esa no es una función del presidente de la República. 1. 2. Su consulta popular, Gonzalo, no pasa el control no pasa el control de constitucionalidad, porque usted está queriendo arrogarle funciones al presidente de la República que no las tiene. Y la función de fiscalización no es del presidente de la República. El presidente no puede llamar a consulta popular. Estaría modificando la estructura del Estado, básicamente, en varias de esas ¿Quiénes preguntas. pueden Entonces, llamar a consulta popular? Habría que revisar cuáles de esas preguntas efectivamente estarían dentro del ámbito de competencia de él. El presidente de la Gonzalo, República convocar a consulta cuando popular. Usted haga un panel para hablar de elecciones, hablamos de elecciones. Cuando haga un panel para hablar de constitución, hablamos de constitución. Pero lo que pasa es que aquí terminó siendo todo una mezcolanza. Hay una discusión abierta. Ojete, vaya directamente al origen, Gonzalo, ciudadano. Las preguntas que pero ¿cuál es el origen ciudadano, Gonzalo, sus preguntas? Que todo el mundo pero quiere ¿quién es que todo se el mundo, Gonzalo? fiscalice. Usted tiene la obsesión de decir todo el mundo. Siempre dice todo el mundo. Yo nunca entiendo a qué se refiere con todo el mundo. Le imito al presidente Correa. No, el presidente nunca ha dicho todo el mundo. Jamás ha dicho todo el mundo. Pero habla siempre de mayoría. Sí, bueno, pero el presidente de la República tiene una diferencia con usted, Gonzalo. Una diferencia con usted básica. Usted es del concesionario de una frecuencia de radio. El presidente es una autoridad electa por elección popular. ¿Quién tiene más representación? Obviamente el presidente. Es evidente. O sea, no hay a dónde perdernos mucho en el tema. Entonces, le digo, Gonzalo, o sea, francamente... ¿Pero qué quiere decirme? Que yo no puedo traer no puede hablar en nombre de todo el mundo. Es su idea. Es su idea. Sí. Yo no creo que le su duele idea... a usted. No creo que su idea carece... ¿Le preocupa a usted? No, a mí no me preocupa. Claro. Si usted quiere, le invito y venga a ver cómo vivo y venga a ver lo que tengo. Cuando usted quiera, Gonzalo. Cuando usted quiera, Gonzalo. Como miembro del grupo... No. Gonzalo, a ver, todos los días les escucho. Todos los días. La corrupción. Bueno, si ustedes tienen pruebas de la corrupción, Gonzalo, lo que tiene que hacer una persona que tiene pruebas de la corrupción, un ciudadano de bien que tiene pruebas sobre la corrupción, es ir y presentar ante ¿A quién? A una autoridad. Eso es lo que tiene que hacer. Al fiscal. No, pero usted tiene pruebas, Gonzalo, de lo que afirma. ¿Tiene? O usted opina de lo que opina, que es la costumbre. Opinar de lo que otro opina. Y afirmar en función de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, desde mi perspectiva personal, con esa opinión, afirmar o negar esa opinión. Gonzalo, a ver, por favor. Ustedes no hacen lo mismo respecto a las opiniones del señor presidente de la República. Gonzalo, yo soy una persona autónoma, toda mi vida he sido, yo analizo y doy mis propios criterios. Y cuando tengo que defender, defiendo los criterios. ¿Cuál es el problema que tiene con esta consulta? ¿No le gustó? No, Gonzalo, no, estoy haciendo una broma. Esa consulta no va a pasar el control de constitucionalidad por varias razones. Algún rato su propuesta de consulta la analizaremos y tendremos tiempo, y con tiempo la analizaremos, porque creo que veamos qué dice finalmente el doctor Terán. ¿Qué le parece? No hemos podido hacer. A ver, Gonzalo, yo en primer lugar quiero referirme a lo que expuso Omar respecto de mi criterio. Y nuevamente, que me disculpe Omar, pero está haciendo partícipe de la teoría del absurdo expresivo. ¿Por qué? Pone el ejemplo de Taisha. ¿Quién le ha dicho que todos los indios son afiliados a Pachacute? Pachacute es un partido político como cualquier partido político. Hay indios que son afiliados, hay mestizos que son afiliados, ¿no? Es decir, es un partido político al servicio de los ciudadanos del país. ¿Quién le ha dicho que en Taisha todos son afiliados a Pachacute? No es verdad. Ahí tendría que saberse qué porcentaje de habitantes son afiliados a Pachacute. De ese porcentaje había que ver, según los resultados de la votación, si el porcentaje de afiliados a Pachacute votó o no votó por Moncayo, se deduciría pues de la cantidad de votos a favor o en contra. Pero no se dice nada de eso, se parte del principio de que todos los indios de Taisha tienen que haber votado por Moncayo, pero como unos votaron por Lazo y otros por Alianza País, entonces hubo traición. El uso también deliberado de la palabra traición es muy chocante y absurdo en el país. Se habla nomás de traición. Hay personas que son afiliados a los partidos y muchas veces no son partícipes de las decisiones de sus directivas. De sus y a veces hasta lo señalan. Y obviamente actúan en función de su criterio, que lo han señalado. Pues no. Entonces eso no puede considerarse traición.
Ahí con mucha libertad se utiliza la palabra trecho. Ese es el sentido que yo no estoy de acuerdo. Bien, hablando sobre el tema que usted señala. Dice que es improcedente una sugestión que tiene, digamos, el periodista, ¿no es cierto? Tiene una sugestión a los dos candidatos. En este caso, como el otro no va a aceptar, estamos viendo la reacción de Omar. A ver, perdón, Gonzalo, yo no represento a ningún candidato. O sea, partamos de eso. Pero Partamos de eso. Aquí hay varias cosas Pero que no dentro nos de, desviemos dentro del de la tema lógica de esto, jurídica, yo no soy jurista, pero usted sí, dentro Sí. de la lógica A jurídica ver. no calzarían. Gonzalo, o sea, entonces ¿dónde una sacó eso? consulta, eso le digo, es una iniciativa ciudadana. Hagamos Puede ser mía, puede Gonzalo, ser le suya, propongo- puede ser de cualquier Gonzalo, persona. le propongo una cosa. La gente quiere fiscalización. Gonzalo, le propongo si es algo. que el señor Gonzalo. candidato Guillermo Lazo se compromete a hacer una macrofiscalización de los Sí, 15 Gonzalo, a años ver, Gonzalo, últimos. le propongo una cosa. Sí. Le propongo que usted nos dé una copia de eso y nos invite luego, porque no podemos analizar ni opinar No, sobre pero déjele que esa dé- opinión. se puede. Una primera opinión. Voy a permitirme dar una Yo no opinión voy a hacer un programa de... que desde ningún punto de vista Para es analizar su impositiva, propuesta, ¿no? pues, Gonzalo. A ver, Pero usted dice que es un disparate. A priori, Prácticamente. tendría que revisar, analizarla. a ver. Dice, ¿está usted de acuerdo que el candidato ponga en vigencia un plan de fiscalización a todos los integrantes y administradores de los gobiernos que se han turnado durante los últimos 15 años en el manejo financiero, económico y de contratación pública? Bueno, para hacer esto no se necesita de una contratación popular. Es simplemente la decisión política de un gobierno. Si el gobierno quiere iniciar una acción, una lucha contra la corrupción y generar mecanismos preventivos de la corrupción, simplemente es la decisión política del gobierno. Y puede crear los organismos que considere necesarios, comisiones, integrarlas para llevar adelante una acción preventiva de investigación y de fiscalización contra la corrupción. El No señor se requiere presidente de una no consulta tiene popular para ninguna eso. necesidad de No se reclamar necesita apoyo consulta, solo la de la decisión gente, política ni que de es- consultar a que la es la gente. que no se ha visto en los últimos gobiernos, decisión política de luchar contra la corrupción. La segunda dice, ¿apoya usted que el candidato Guillermo Lazo convoque al pueblo ecuatoriano a elegir por votación popular las autoridades de control del Estado, Contralor, Fiscal General, Procurador del Estado y superintendentes para el A ejercicio través del de una siguiente reforma cuatrienio? constitucional, obviamente, a lo hecho en Montecristi. Este es uno de los objetivos y una de las necesidades que siempre hemos venido Esto sí reclamando. necesitamos quienes- consulta popular para modificar la constitución de Montecristi. Claro, habría que modificar la Constitución, pero ¿cuál sería el órgano que crea? Sí, sería por elección popular, dice usted. A lo mejor estamos cayendo en el peligro de politizar más los órganos de control. Porque si usted somete a elección popular, tienen que intervenir partidos políticos y obviamente quienes aparezcan como controladores del Estado ecuatoriano, a lo mejor son gentes más politizadas y obviamente el control va a ser politizado y Pero no va a generar efectos. garantizaría la parte ética, pues, la que nos ha fallado en estos últimos años. Mire, lo que hay que hacer simplemente es independizar el órgano nominador de los órganos de control. Yo había señalado ya un proyecto, ¿no? Pero eso obviamente tiene que implicar un cambio constitucional, reforma a la Constitución. Y ahí tenemos el gravísimo candado de la Corte Constitucional correísta que no va a dar paso a ningún ente Ya, de pero esta que clase. los candidatos La se Corte comprometan. Constitucional también es un órgano de control, es el Pero que control los constitucional y candidatos de debería estar en segunda esta vuelta lista. se comprometan, pues. ¿Ah? ¿A través de qué mecanismos se pueden comprometer los señores candidatos a poner en vigencia una reforma? Convocar a Asamblea Constituyente, y en la Asamblea Constituyente hay que cambiar el sistema estructural de un presidencialismo absoluto y feudal, Exactamente. ir a un presidencialismo controlado, porque eso implica Ujú. la acción del control. Eso era todo. ¿Sí? ¿Tiene La alguna última réplica? es importantísima. La última. La última, doctor. Denos su opinión. Ahí está.
aprueba la distribución del quinto poder del Estado, causante de inoperancia en las funciones que fue concebido. Esto no es concebido por un jurista, por un constitucionalista, sino por un ciudadano fatigado. Así es. Fatigado, cansado, con hartazgo, con porquería del Estado que ustedes construyeron. A ver, Gonzalo, a ver. Yo estoy de acuerdo con que se disuelve ese poder, pero el mecanismo tiene que ser a través de una es asamblea otra constituyente. Por favor, lean. Por eso digo, son lean cómo se iniciativas. compone el quinto poder. Lean cómo se compone el quinto poder. Ustedes están confundiendo una institución. El Consejo de con Participación. el Consejo es Quinto Poder es otra parte. cosa. El Consejo de Participación es parte del quinto poder. Así es. Es parte del quinto poder. Cuando usted propone disolver el quinto poder, está proponiendo disolver la Contraloría, la Procuraduría, las superintendencias, los órganos de control. Pero bueno, esa no es la discusión. No, a ver, Gonzalo, o sea, realmente me sorprende que usted saque esto en una discusión de otra naturaleza adicionalmente. No. Porque la discusión era de otra naturaleza. A mí me invitaron a hablar del fraude y del fraude. Y lo que menos hemos Pero hablado es de eso. Lo que menos hemos hablado de eso. Adicionalmente, mire, el 2 de abril va a haber elecciones. De acuerdo a los resultados electorales, quien tiene más opción de ganar, y de hecho lo va a ser Lenín Moreno. Entonces, esta discusión de qué va a Asumamos hacer al que día es una- siguiente de la elección, Doctor. el nuevo presidente... ¿Por qué no llega se al caso. digna asumir como una contribución ciudadana para robustecer un compromiso de los dos candidatos a que se preocupen de esto que ha sido rotundo fracaso de la Carta Política del Estado, que ha Pero esa regido en beneficio de un grupo de ecuatorianos, para beneficio de un grupo de ecuatorianos, Esa es su opinión. no para la generalidad? Esa es su opinión, Gonzalo. Claro. Esa es su opinión. Respetable opinión. Los resultados electorales han dicho exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo. Exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo. Los últimos, inclusive. Los últimos inclusive. Así es. Los últimos inclusive. Entonces, resulta que la gran mayoría de ecuatorianos no comparte esa opinión. ¿Sí? Demostrado en votos. Fehacientemente. Solamente un tema de aclaración, Mauro. Pero no me No estamos diciendo, en ningún momento el presidente ha dicho que todos los indígenas son pachacuti. A ver, ahí hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, no toda la ruralidad es indígena. Partamos de eso. Claro. Hasta Cumbayá es ruralidad de acuerdo a la distribución geográfica. No entiendo por qué el alcalde hasta ahora ya no anexa a Cumbayá a Quito. ¿Será porque ahí se paga menos impuestos cuando es rural? Entonces, habría que preguntar por qué Cumbayá ya no está anexado a Quito. Ya. Cumbayá es ¿Para perfectamente qué el urbano. ejemplo de Cumbayá? No, estoy pidiendo eso porque Humberto, cuando hablaba de la votación, él hablaba de población rural. Entonces, no toda la ruralidad es indígena. Ya. El ejemplo que puso el presidente era sobre población mayoritariamente indígena. Indígena. Y el ejemplo es absolutamente claro, y lo voy a repetir. 75% Guillermo Lazo en Taisha. Y son varios los casos, ese es el caso más emblemático, digamos. 75% de una población de 96% indígena, no rural, indígena. 75% vota Lazo. 14% vota Moncayo en la presidencial. Y 51% vota Pachacutic. 51% vota Pachacutic. Entonces, es evidente que hubo más votación. Esta es la verdad objetiva. Claro. Hubo más votación por el movimiento Pachacutic que la que hubo por Paco Moncayo. Ergo, hay alrededor de un 40% de los votantes de Taisa que votaron Pachacutic, no votaron Moncayo, votaron Lazo. Pero eso no es traición. Bueno, si es el análisis El que puede término hacer. traición es Se el que supondría que, nos si es choca que a hay los una, ecuatorianos. se supondría que si hay una alianza donde el movimiento indígena, que obviamente, nos guste o no, tiene mayor control o mayor relación con las poblaciones indígenas, vota en un caso indígena y en otro caso vota banquero, o sea, bueno, algo pasó. Puede no ser traición, pero algo pasó. O sea, no votaron por Paco Moncayo. Ok. Enrique Mafra. Sí, rápidamente. Primero sobre este tema, ¿no?, de las traiciones y fidelidades electorales y políticas. Yo creo que debe hacerse un análisis frío, ¿no?, sobre los números Usted que existen. ya lo dijo ayer. No, y no existe correlación, pues, entre la votación de presidentes y diputados o alcaldías, o tampoco existe tendencias en el tiempo. Vemos que esto varía de elección a elección.
Si tomemos otros ejemplos, o sea, yo no creo que podamos remitirnos a un cantón, a un caso específico y generalizar este tipo de tendencias. Tomemos el sur de Quito, el distrito sur. Entonces ahí tampoco existe una correlación entre la votación de asambleístas y de presidentes, y vamos a concluir que ha habido nuevamente traiciones o infidelidades electorales o políticas. Debería esto basarse, repito, en análisis formales, matemáticos, estadísticos, para ilustrar, ¿no?, a la ciudadanía y a las organizaciones políticas. En segundo lugar, retomando este tema del Consejo de Participación Ciudadana y de la designación de autoridades. Y de esto también fiscalización. tiene que ver, ¿no? Yo creo que debería hacerse fiscalización de todas las áreas, no solamente del económico, de la justicia, pero también de los procesos electorales. No recordemos cómo empezó a rodar esta maquinaria. Fue con la selección del primer CNE, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional. Ellos les designaron a ustedes. Yo recuerdo en una entrevista usted decía que a estos puestos se llega cuando se tiene algún respaldo, ¿no? Le hacían una entrevista después de su selección. En todo caso, ustedes fueron seleccionados por el Congreso y luego lo que hicieron es seleccionar administrar el proceso de selección del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahí hubieron muchísimas observaciones, incluyendo el software que estaban usando para la selección aleatoria de las preguntas. Y teníamos por sorpresa preguntas en primer lugar que eran incorrectas. Preguntas, ¿no?, absurdas, como esta, recuerdo de qué material está hecho el pincel de pelo de Marta o algo así, que se relacionaba al área de control social. Bueno, entonces, personas que sacaban 49 sobre 50. Yo les tomé las mismas pruebas de estudiantes de posgrado en la Politécnica y no pasaban de 25. Okay. Entonces surgieron todas estas sospechas y yo creo que también ameritaría hacer ese tipo de fiscalizaciones para despejarlas. De acuerdo, sí. Pero los órganos de control en su momento hicieron ese control. Usted recuerde que nosotros no hicimos las preguntas. No se permitió. Usted recuerde, pero usted no es órgano de control. O sea, no soy ciudadano. Mafla. ¿No? O sea, soy ciudadano. A ver, mire, soy ciudadano. En su momento, usted recordará que lo que nosotros hicimos de solicitar a las universidades que designen académicos para que realicen el banco de preguntas. Pero menos Mafla. Eso fue explícitamente solicitado al rector de la Escuela Politécnica Nacional. A ver, ingeniero Mafla, usted no es cientista social. Entonces, ¿cómo le pongo a un ingeniero en sistemas a hacer preguntas referentes a temas que tienen que ver con las ciencias sociales? No, pidieron auditoría. No, usted, ver, y después el Pleno decidió... Ingeniero Mafla, usted llegó con una carta firmada por el Partido Sociedad Patriótica diciendo, él es del auditor. Recuerde usted. Así es. Y nosotros pedimos a la Politécnica que fueron a otro episodio. Porque decía que usted era representaba a la Politécnica. Y muchas gracias. A la Politécnica el rector no certificó. El rector dijo, señores, muchas gracias. No contestó. Sí contestó. No contestó. ¿Quieren ustedes, ciudadanos, por favor, que haya una consulta o que haya un compromiso de los candidatos a segunda vuelta para que se comprometan, valga compromiso, se comprometan, una vez proclamados presidente constitucional, cualquiera de los dos, el triunfador, para que haya un verdadero plan de fiscalización, se comprometan a ejercitar un verdadero plan de fiscalización a todos los integrantes y administradores de los gobiernos que se han turnado en estos últimos 15 años. Yo estoy escuchando. El país entero quiere eso. El país entero. Gonzalo, le propongo, abrimos el plazo de su propuesta al año 95, ¿sí? Incluida abrimos su propuesta al año 95, incluido la Junta Monetaria de ese año. ¿Qué le parece? Desde luego, pero si le estoy diciendo, si es que quieren 20 años, 30 años. No, incluyamos la Junta Monetaria de ese año. Y algunos ya propóngale al candidato Lazo que incluya el año 95. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el